Muy bien, ahora me gustaría explicarte un poco también, con un poco más de detalle, cómo puedes usar entonces las redes sociales para tu negocio. Muy bien, quiero decirte que las redes sociales, como decía desde un principio, no son solamente creadas con la finalidad de compartir información personal o familiar con otras personas, sino que además tienen un gran poder de difusión, de influencia sobre diferentes lugares y sobre diferentes sectores. Entonces, cuando tú entiendes que aún las redes sociales pueden ser un mecanismo para producir, para vender, para hacer campañas, para llegar a más personas, pues esto va a dar un poder incluso más alto a tu actividad económica o a lo que tú te dedicas. Muy bien. Dentro de las redes sociales tú puedes tener ejemplo campañas, puedes hacer que esas campañas lleguen a ciertos públicos, pueden tener un alcance mucho más alto incluso que las campañas que se hacen a nivel presencial o a nivel físico, por así decirlo. Y aún incluso puede uno llegar a mejorar o optimizar sus presupuestos. De hecho, hay muchas campañas muy grandes que han tenido un éxito muy importante, no porque han ido presencialmente a realizar esas campañas, sino porque han tenido una gran presencia en redes sociales. Entonces, ¿cómo podemos usar esas redes para nuestro negocio? Bueno, primeramente es muy importante que entiendas qué es lo que tú quieres vender, qué es lo que tú tienes o qué es lo que tú quieres ofrecer. Muy bien, y sobre eso puedes crear, ejemplo, algo como una fanpage o como una página de Facebook, aún también una página de Instagram, y puedes comenzar a realizar campañas. Muy bien, las ventajas que tenemos de hacer de campañas en internet es que las campañas, vuelvo y repito, van a tener un público o un segmento mucho más preciso que un segmento, llamémoslo, desde el área física. Ejemplo, si yo voy a repartir volantes, pues puede pasar mucho tipo un tipo muy variado de personas. Más en redes sociales yo podría hacer que mis campañas vayan a un público determinado. Es decir, si yo vendo, por ejemplo, relojes, yo podría decirle a mi campaña que llegue a todas las personas interesadas en marcas de relojes o interesadas en ciertos gustos, y eso va a hacer que sea más eficiente mi campaña o sea más eficiente mi proceso de marketing ante esas personas. Además también puedo aumentar significativamente el alcance. Ejemplo, si yo vendo relojes, pongo el mismo ejemplo, y de repente esos relojes yo los vendo a nivel nacional, yo podría configurar la campaña para que esa campaña alcance todo el país, o inclusive podría yo hacer que esa campaña solamente vaya a ciertas zonas dentro del país. Ejemplo, podría decir solamente voy a hacer esta campaña a ciudades principales, ya que manejo un alto costo sobre mis relojes. Son relojes, llamémoslo así, de marca, entonces de marcas costosas. Entonces voy a llegar solamente a las ciudades principales, ejemplo Cali, Bogotá, Medellín, y algunas otras más, ¿cierto? Entonces yo podría configurar solamente que llegue a esas ciudades. Entonces solamente realizando una campaña voy a aumentar el alcance, porque puedo llegar a miles de personas en solo, por ejemplo, un día o incluso una semana. Puedo llegar a 1000, a 5000, a 10.000, a 20.000. Los números varían dependiendo el nicho del negocio que se tenga, pero hacer una campaña por redes sociales tiene un nivel de efectividad muy alto. Entonces tenemos públicos segmentados, tenemos un alcance mayor, e incluso podemos optimizar el presupuesto. Es decir, imprimir volantes, vallas, puede llegar a ser muy costoso. Esa misma inversión tú la podrías aplicar en redes sociales y vas a tener un costo mucho más inferior a lo que básicamente se hace con publicidad impresa. Claramente hay diferentes casos y hay que evaluar muy bien en qué caso es mejor utilizar redes sociales y en qué caso es mejor utilizar una publicidad física. Muy bien, porque sí pueden haber casos donde la publicidad física pueda llegar a ser más efectiva, pero normalmente en la mayoría de casos la publicidad en redes sociales es muy eficaz, ya que podemos configurar a qué tipo de persona yo quiero llegar y cuál es el nicho de negocio que yo quiero llegar y que yo quiero impactar. Muy bien, entonces es muy interesante que sepas esta información si tú estás empezando un negocio, si ya lo tienes, o si quieres introducirte en el mundo de las ventas en línea, y que puedas conocer estos puntos para de esta manera aprender más sobre cómo poder implementar esas campañas, o aprender o incluso contratar a personas que sean expertas en esto, ya que hay agencias o empresas que se dedican precisamente a esto, a tomar fotografías profesionales, a hacer videos, todo este tipo de contenidos para ser eficaz a la hora de vender.
Muy bien, entonces quiero abrirte este mundo en el cual puedes explorar y puedes llegar a tener una gran efectividad a la hora de vender y a la hora de producir a través de las redes sociales.